Me llamo David Castellanos y durante 15 años trabajé como archivista en la Biblioteca Central de Ravenmoor. Creía conocer cada rincón de ese lugar, cada documento, cada expedient, hasta que encontré algo que cambió todo lo que pensaba. Saber sobre mi propio trabajo. Todo comenzó un martes lluvioso de octubre. El agua golpeaba los cristales mientras yo organizaba los expedientes del sótano. Esa sección que nadie visitaba desde hacía décadas. Entre el polvo y el olor a papel viejo, mis manos tropezaron con algo extraño. El expedient 14 tenía un grosor inusual para su numeración AN. Los expedientes del 1 al 20 siempre habían sido los más antiguos, los más delgados, documentos básicos de fundación de la biblioteca. Pero este era cuando lo abrí, mis ojos se encontraron con algo imposible. Han 38 documentos que, según todos los registros oficiales, nunca debieron existir. Pero ¿cómo era posible que yo, después de tantos años catalogando cada papel que entraba y salía de este lugar, no supiera nada sobre estos documentos? El primer documento era una carta fechada el 15 de marzo de 1987. A la letra era elegante, antigua, pero lo que me heló la sangre fue el destinatario para el futuro archivista que encuentre esto en octubre de 2024. Mi nombre no estaba escrito en ningún lado, pero la fecha era exacta. Era como si alguien hubiera sabido que yo estaría ahí, en ese momento preciso, leyendo esas líneas. Estimado colega del futuro, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que finalmente alguien ha descubierto lo que Helena Morrison ocultó antes de su desaparición. Los documentos que acompañan esta carta son la verdad sobre lo que realmente pasó en Ravenmoor. Durante el invierno de 1987, Helena Morrison. Ese nombre me era familiar, pero no podía ubicarlo. Dejé la carta a un lado y revisé los demás documentos. Había fotografías en blanco y negro, mapas dibujados a mano, recortes de periódicos amarillentos y algo que me hizo detenerme. Por completo un plano arquitectónico de la biblioteca, pero no cualquier plano. Este mostraba secciones que yo jamás había visto. Túneles subterráneos que conectaban el sótano con otros edificios del pueblo. Habitaciones secretas detrás de las estanterías principales. Según este documento, la biblioteca que yo creía conocer era apenas la superficie de algo mucho más grande. ¿Cómo era posible que hubiera trabajado 15 años en un lugar sin conocer su verdadera estructura? Tomé mi linterna y decidí verificar si esos planos eran reales. Siguiendo las indicaciones, me dirigí hacia la pared este del sótano. Según el documento, detrás de la estantería de manuscritos medievales, debería haber una puerta oculta. Moví los libros más pesados, empujé la estructura y, efectivamente, la estantería se deslizó, revelando un pasillo que se perdía en la oscuridad. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo sobre el sonido de mis pasos. El pasillo era estrecho. Las paredes de piedra húmeda goteaban constantemente. Después de caminar unos 50 metros, llegué a una habitación circular con estanterías que subían hasta el techo. Pero estos no eran libros normales. Todos tenían las mismas cubiertas negras. Sin títulos visibles en el lomo, tomé uno al azar y lo abrí. No eran libros. Eran expedientes. Expedientes sobre cada habitante de Ravenmoor desde 1950 hasta 1987. Fotografías, documentos personales, registros que ninguna biblioteca debería tener. Era como si alguien hubiera estado vigilando y documentando la vida privada de todo el pueblo durante décadas. En el centro de la habitación había un escritorio de madera oscura. Sobre él, una máquina de escribir antigua y una pila de cartas. Sin envía. La primera estaba dirigida al Consejo de Vigilancia,
Y comenzaba así: la operación ha sido descubierta. Elena Morrison sospecha demasiado. Debemos proceder con la revelación tardía antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué operación? ¿Quién era realmente Elena Morrison? Regresé corriendo al expediente 14 y busqué más información sobre ella. Entre los documentos encontré su fotografía en una mujer de unos 40 años. Cabello castaño, recogido hoyos intensos. Debajo de la imagen, una nota manuscrita: bibliotecaria Jeffy, 1985 a 1987, desaparición. Reportada el 20 de marzo de 1987. Último avistamiento en sótano de la biblioteca, 3:30 AM. Pero había algo más. Una segunda fotografía, esta tomada en 1986, según la fecha al reverso. En ella, Elena Morrison aparecía junto a otras 5 personas en lo que parecía ser esa misma habitación secreta que yo acababa de descubrir. En la parte posterior de la foto y una dedicatoria para David: cuando llegue el momento de continuar nuestro trabajo, Anna H.N.M. Mi nombre estaba ahí, escrito 38 años antes de que yo naciera. Sí. ¿Este caso te recuerda algo? Compártelo conmigo abajo, porque lo que descubrí después cambió no solo mi percepción de la biblioteca, sino mi entendimiento completo sobre quién soy realmente. Volví a revisar cada documento del expediente, con una desesperación que nunca había sentido antes. Necesitaba respuestas. Entre los papeles encontré algo que me hizo temblar: mi propio expediente de contratación, fechado hace 15 años, pero con anotaciones que no recordaba haber visto nunca. En los márgenes, escritas con tinta diferente, había notas como: candidato ideal para la fase final, antecedentes familiares verificados, preparación completa para octubre 2024. ¿Habían estado preparándome durante todos estos años para este momento? Busqué en mis recuerdos alguna pista sobre cómo había llegado realmente a trabajar en la biblioteca. Recordaba haber enviado mi currículum, pero ¿a quién exactamente? ¿Quién me había entrevistado? Por más que intentaba recordar, esos detalles se me escapaban como agua entre los dedos. En el expediente había un sobre cerrado con mi nombre, escrito en la misma letra elegante de la primera carta. Dentro, una sola hoja con un mensaje que me dejó sin respiración: David, si estás leyendo esto, significa que has descubierto la verdad sobre Ravenmoor. Pero aún no sabes toda la historia. Tu familia ha estado conectada con este lugar durante generaciones. Tu abuelo, Tomás Castellanos, fue uno de los fundadores del proyecto. Tu padre participó en la segunda fase. Ahora es tu turno de decidir si continúas o si todo termina contigo, mi abuelo, mi padre. Pero si yo apenas tenía recuerdos vagos de mi abuelo, y mi padre nunca había mencionado nada sobre Ravenmoor. Antes de que yo empezara a trabajar aquí, corrí hacia mi auto bajo la lluvia que no había cesado. Necesitaba ir a casa de mis padres y exigir respuestas. Durante el trayecto, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cuánto de mi vida había sido real? ¿Cuánto había sido manipulado? Llegué empapado a la casa donde había crecido. Mis padres me recibieron con esa sonrisa familiar, pero ahora la veía diferente, como si hubieran estado esperando esta visita. «Papá», le dije sin preámbulos, «necesito que me cuentes todo sobre el abuelo Thomas y su conexión con la biblioteca de Ravenmoor». La sonrisa se desvaneció de su rostro. Mi madre dejó caer la taza de té que tenía en las manos. El que siguió fue más revelador que cualquier palabra. «¿Cómo?», murmuró mi padre. «¿Cómo descubriste eso?» «Encontré el expediente 14», respondí. «Encontré los 38 documentos. Encontré la habitación secreta. Y encontré esto». Le mostré la carta con su nombre mencionado. Mi madre se sentó lentamente en el sofá, como si las piernas no pudieran sostenerla más. Sabíamos que este día llegaría.
dijo con voz quebrada. Helena nos advirtió que cuando encontraras los documentos, todo saldría a la luz. ¿Helena Morrison? ¿Ustedes la conocían? David, dijo mi padre acercándose. A mí, Helena Morrison era tu tía, la hermana de tu madre. Y no desapareció en 1987. Ella eligió irse para protegerte. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre mi propia vida, se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Protegerme de qué? Logré articular. Del mismo destino que le tocó a tu abuelo, a mí y ahora a ti. Los castellanos hemos sido los guardianes de Ravenmoor durante 3 generaciones, pero el precio es que una vez que descubres la verdad completa, no puedes volver a vivir una vida normal. Mi madre se unió a la conversación con lágrimas en los ojos. Por eso Helena se fue. Davidan, ella era la guardiana antes que tú. Pero cuando se dio cuenta de que el proyecto se había corrompido, de que ya no se trataba solo de preservar la historia del pueblo, sino de controlarlo, decidió esconder toda la evidencia y desaparecer. Esperaba que tú nunca tuvieras que enfrentar esta decisión. ¿Qué decisión?, pregunté, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta Han, la de continuar con el trabajo, o destruirlo todo para siempre. Esa noche no pude dormir. Volví a la biblioteca con una nueva perspectiva. Ya no era solo un archivista descubriendo un misterio. Era el último eslabón de una cadena familiar que se extendía por décadas. Regresé a la habitación secreta, esta vez con la certeza de que cada paso me acercaba más a una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino el destino de todo Ravenmoor. En el escritorio de madera oscura encontré algo que no había notado antes. Anum, cajón secreto. Dentro había una grabadora de cassettes antigua con una cinta etiquetada para David. Mensaje final de H.M. Mis manos temblaron mientras presionaba el botón de reproducción. La voz que salió de los altavoces era suave, femenina pero cargada de urgencia. David, si estás escuchando esto, significa que finalmente has descubierto toda la verdad. Soy Helena, tu tía Helena. Perdóname por no haberte conocido en persona, pero era la única manera de mantenerte seguro. El proyecto de Ravenmoor comenzó con buenas intenciones. Tu abuelo Thomas y otros 5 fundadores querían crear un sistema de preservación histórica que mantuviera viva la memoria del pueblo para las futuras generaciones. La grabación hizo una pausa, como si Helena hubiera necesitado respirar profundamente antes de continuar, pero algo salió mal. Los otros fundadores comenzaron a usar la información que recopilábamos para controlar a las personas, para manipular decisiones, para convertir la preservación en vigilancia. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde para detenerlo de manera convencional. Por eso tomé todos los documentos comprometedores y los escondí en el expediente 14, sabiendo que algún día un castellanos los encontraría. Pero ¿por qué específicamente yo? ¿Por qué no mi padre o mi abuelo? Elegí esperarte a ti, David, porque eres el último. Dispuse D.T. No hay más castellanos. Tu padre nunca tuvo hermanos. Y tú, bueno, según nuestros registros, tú tampoco tendrás hijo. Eres la oportunidad final de cerrar este ciclo para siempre. La grabación continuó con instrucciones específicas sobre lo que debía hacer. Helena había preparado todo para que yo pudiera elegir entre 2 caminos: continuar con el proyecto original, limpio de corrupción, o destruir todo rastro de él para liberar a Ravenmoor de décadas de vigilancia encubierta. En el último cajón del escritorio encontrarás todo lo que necesitas para cualquiera de las 2 decisiones. Pero recuerda, David, una vez que elijas, no hay vuelta atrás. Y sea cual sea tu decisión, ten en cuenta que hay 5 personas en el pueblo que saben la verdad completa y que han estado esperando este momento tanto como tú. 5 personas
¿Quiénes? Abrí el último cajón y encontré 2 carpetas. Una estaba etiquetada como continuación y contenía planes detallados para modernizar el sistema, hacerlo transparente y convertirlo en lo que originalmente debía haber sido. La otra carpeta se titulaba Liberación y contenía instrucciones paso a paso para destruir todos los registros y desmantelar la red de vigilancia. Pero también había una tercera cosa en el cajón, una lista con 5 nombres y direcciones. Las 5 personas que, según Elena, conocían toda la verdad. El primer nombre me sorprendió: Margaret Chun, la actual directora de la biblioteca. Ella había sabido todo este tiempo sobre mi familia y sobre los documentos ocultos. El segundo era John Patterson, el alcalde de Ravenmoor. Esto explicaba muchas cosas sobre cómo había conseguido mi trabajo tan fácilmente. Los otros 3 nombres no me eran familiares: Sarah Winters, Michael Torres y Elizabeth Hartwell. Pero según las notas de Elena, ellos eran descendientes de los otros fundadores originales. ¿Tú también habrías abierto esa carta? Dímelo en los comentarios, porque lo que pasó cuando decidí confrontar a estas 5 personas cambió todo lo que creía entender sobre la lealtad y la traición. Decidí comenzar por Margaret Chun. Al día siguiente, llegué a la biblioteca más temprano que nunca. La encontré en su oficina, como si hubiera estado esperándome. «Buenos días, David», me dijo sin levantar la vista de sus papeles. «¿Cómo estuvo tu visita al sótano anoche?» Mi sangre se heló. «¿Cómo sabes que estuve ahí?» «Porque he estado monitoreando el acceso a esa habitación durante los últimos 15 años, esperando el día en que finalmente la encontraras». Margaret se quitó los anteojos y me miró directamente a los ojos. «Tu tía Elena me pidió que te cuidara, que me asegurara de que tuvieras una transición normal al trabajo hasta que fuera el momento correcto. Entonces, ¿todo fue planeado? Mi contratación, mi trabajo aquí, todo, no todo. David, tu pasión por la historia, tu dedicación al trabajo, tu integridad, eso es completamente tuyo. Pero sí, creamos las circunstancias para que pudieras desarrollar esas cualidades en el ambiente correcto». Margaret se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana que daba al centro del pueblo. «Elena me contó que había dejado una grabación para ti. ¿Ya la escuchaste?» «Sí, y también encontré la lista con los 5 nombres. Entonces, sabes que ha llegado el momento de tomar una decisión. Pero antes de que hagas cualquier cosa, hay algo más que necesitas saber. Algo que ni siquiera Elena sabía cuando se fue. ¿Qué podía ser más revelador que todo lo que había descubierto? Los otros 4 descendientes han estado tomando sus propias decisiones durante estos años. 2 de ellos eligieron continuar con el proyecto original. Los otros 2 han estado trabajando activamente para sabotearlo desde adentro». Margaret regresó a su escritorio y sacó una carpeta gruesa. «Estos son los registros de los últimos 5 años. Michael Torres y Elizabeth Hartwell han estado filtrando información del sistema para proteger a las personas que estaban siendo vigiladas. Mientras tanto, Sarah Winters y John Patterson han estado tratando de expandir el alcance del proyecto más allá de Ravenmoor». ¿Más allá de Ravenmoor? Imagínate este sistema en cada pueblo, en cada ciudad. Un registro completo de cada persona, cada familia, cada decisión importante. No para preservar la historia, sino para predecirla y controlarla. La magnitud de lo que me estaba diciendo me golpeó como una avalancha. No se trataba solo de mi decisión sobre qué hacer con los documentos de Ravenmoor. Se trataba de impedir o permitir que este sistema se extendiera por todo el país. Elena no sabía esto cuando se fue, continuó Margaret. Ella pensaba que el problema estaba confinado a nuestro pueblo. Pero en los últimos años, las cosas han escalado. Tu decisión no solo afectará a Ravenmoor, David, afectará a miles de personas. Pasé el resto del día
en un estado de shock. Cada opción parecía tener consecuencias imposibles de predecir. Si elegía destruir todo, podría estar eliminando información histórica valiosa junto con los elementos corruptos. Pero si elegía continuar, ¿cómo podía estar seguro de que el sistema no se corrompería nuevamente? Esa tarde decidí visitar a Michael Torres, uno de los descendientes que, según Margaret, había estado trabajando para sabotear el proyecto desde adentro. Vivía en una casa modesta en las afueras del pueblo, rodeada de jardines que él mismo mantenía. Michael me recibió como si hubiera estado esperando mi visita durante años. David Castellanos dijo antes de que yo pudiera presentarme: «Tienes los ojos de tu tía Elena. Tú la conociste. Trabajamos juntos durante 2 años, antes de que ella decidiera desaparecer. Ella sabía que este día llegaría, pero esperaba que cuando llegara, las cosas fueran más simples». Michael me invitó a sentarme en su porche. «¿Ya hablaste con Margaret?» «Sí, me contó sobre las facciones que se han formado entre ustedes. Margaret es una buena persona, pero ve las cosas en blanco y negro. La realidad es más compleja». Michael sirvió 2 tazas de café y me ofreció una. «Elizabeth y yo no hemos estado saboteando el proyecto. David, hemos estado tratando de salvarlo». «¿Salvarlo? ¿Cómo?» Elena tenía razón sobre la corrupción, pero se fue antes de ver que también había gente buena tratando de arreglar las cosas desde adentro. Durante estos años, Elizabeth y yo hemos estado documentando los abusos, protegiendo a las víctimas y creando un sistema de controles que impida que vuelva a corromperse. Michael me mostró una serie de carpetas organizadas meticulosamente. Cada vez que Sarah o John intentaban usar la información para manipular a alguien, nosotros interferíamos. Cada vez que trataban de expandir el proyecto, nosotros filtrábamos información que saboteaba sus planes. Pero ¿por qué no destruyeron todo directamente? Porque destruir todo significaría perder también las cosas buenas. David, este sistema ha ayudado a resolver crímenes, a encontrar personas desaparecidas, a preservar historias familiares que de otra manera se habrían perdido para siempre. El problema nunca fue el sistema en sí, sino las personas que lo controlaban. Esta nueva perspectiva complicaba aún más mi decisión. No se trataba solo de elegir entre destruir o continuar. Se trataba de elegir entre 3 facciones diferentes, cada una con su propia visión del futuro. ¿Y si te dijera que hay una 4ª opción?, me preguntó Michael después de un largo silencio. ¿Una 4ª opción? Elena escondió los documentos, pero también escondió algo más. Algo que solo el último Castellanos podría encontrar. Un protocolo que ella diseñó para transferir el control del sistema completamente fuera de las familias fundadoras. Mi corazón comenzó a acelerar. ¿Dónde? En el lugar donde todo comenzó. En la casa de tu abuelo Thomas. Esa noche, bajo la lluvia que parecía no querer abandonar nunca Ravenmoor, me dirigí hacia la casa donde mi abuelo había vivido hasta su muerte. Había estado abandonada durante años, pero según Michael, Helena había escondido allí el protocolo final. La casa estaba exactamente como la recordaba. De mi infancia, paredes de madera desgastada, ventanas con marcos agrietados, un jardín que la naturaleza había reclamado. Pero esta vez la veía con ojos diferentes. Esta vez sabía que entre estas paredes se había gestado todo el proyecto que ahora pesaba sobre mis hombros. Usando las instrucciones que Michael me había dado, me dirigí hacia el estudio de mi abuelo. Detrás de su viejo escritorio había una tabla de madera que se movía ligeramente al presionarla. Detrás de ella, un pequeño compartimento contenía una caja metálica. Dentro de la caja encontré la última pieza del rompecabezas Anum, protocolo detallado escrito por Elena para transferir el control completo del sistema a una organización externa de preservación histórica, manteniendo todos los beneficios, pero eliminando completamente la posibilidad de manipulación personal o familiar. Pero también había una carta final, esta dirigida específicamente a mí, y fechada apenas una semana antes
de la desaparición de Helena. David, si estás leyendo esto, significa que has descubierto no solo los documentos, sino también a las personas que han estado luchando por el alma de Ravenmoor durante todos estos años. La decisión que tienes que tomar no es solo sobre documentos o sistema, es sobre qué tipo de legado quieres dejar para las generaciones futuras. La carta continuaba explicando que Helena había diseñado este protocolo como una salida honorable, una manera de preservar lo bueno del trabajo de mi abuelo, mientras eliminaba completamente las posibilidades de corrupción. Pero, David, hay algo más que necesitas saber, algo que descubrí justo antes de irme y que cambió toda mi perspectiva sobre este proyecto. ¿Qué más podía haber? Tu abuelo Thomas no solo fundó este proyecto, él lo diseñó específicamente para que tuviera fecha de caducidad. Él sabía que cualquier sistema de este tipo eventualmente se corrompería. No importa cuán buenas fueran las intenciones iniciales, por eso estableció que después de exactamente 40 años, el último descendiente de cada familia fundadora tendría que tomar una decisión definitiva: evolucionar el sistema o terminarlo para siempre. 40 acos. Conté rápidamente. Si el proyecto había comenzado en 1984, entonces 2024 era exactamente el año límite que mi abuelo había establecido. Los otros fundadores no sabían sobre esta cláusula temporal. Solo los castellanos fuimos los guardianes de esta información. Por eso eres tan importante, David. No solo eres el último castellanos, eres la clave temporal que tu abuelo diseñó para salvar o terminar todo. La carta terminaba con una confesión que me dejó sin respiración. David, durante estos años he estado monitoreando no solo a Ravenmoor, sino también a ti. He visto cómo has crecido, cómo has desarrollado tu carácter, cómo has mostrado la misma integridad que tu abuelo tenía, y por eso confío en que tomarás la decisión correcta, sea cual sea. Salí de la casa de mi abuelo con una claridad mental que no había tenido en días. Sabía exactamente qué tenía que hacer. Al día siguiente, convoqué a Margaret, Michael, Sarah, Elizabeth y John para una reunión en la biblioteca. Los cité en la habitación secreta, porque era importante que todos vieran el alcance completo de lo que habían estado manejando durante años, aun cuando los 5 estuvieron presentes. Saqué el protocolo de transferencia de Helena y se los mostré. Esta es mi decisión, anuncié. Vamos a transferir todo el sistema a la Universidad Estatal, bajo la supervisión de su departamento de historia y con total transparencia pública. Todas las familias de Ravenmoor serán notificadas sobre qué información existe sobre ellos, y tendrán derecho a solicitar modificaciones o eliminaciones. El sistema se convertirá en lo que originalmente debía ser, en una herramienta de preservación histórica, no de control. Sarah y John protestaron inmediatamente, argumentando que esto destruiría décadas de trabajo. Margaret y Michael asintieron con aprobación. Elizabeth permaneció callada, como evaluando todas las implicaciones. Hay una condición más, continué. Todas las familias fundadoras renunciamos permanentemente a cualquier control sobre el sistema. Esto incluye acceso privilegiado, toma de decisiones o supervisión especial. Se termina aquí, con nosotros. ¿Y qué pasa con la información que ya tenemos sobre la expansión del proyecto?, preguntó Sarah con evidente molestia. Esa información se entrega también a las autoridades correspondientes. Si hay algo ilegal en lo que han estado haciendo, enfrentarán las consecuencias. John se levantó bruscamente. No puedes. David, no tienes autoridad para tomar esta decisión por todos nosotros. En realidad, si la tengo. Saqué el último documento que había encontrado en la casa de mi abuelo. Mi abuelo Thomas estableció que en caso de desacuerdo entre las familias fundadoras, el último castellanos tendría poder de decisión final. Y según todos los registros, yo soy efectivamente el último. El documento tenía las firmas de todos los fundadores originales, incluyendo una cláusula que confirmaba exactamente lo que acababa de explicar Anne Elizabeth.
finalmente habló. ¿Y tú, David? ¿Qué vas a hacer después de transferir todo esto? Voy a continuar trabajando como archivista, pero esta vez, de verdad, sin secretos, sin vigilancia, sin el peso de decisiones que nunca debieron ser mías. El proceso de transferencia tomó 3 meses. Durante ese tiempo, descubrimos cosas que ninguno de nosotros había imaginado. El sistema de Ravenmoor había ayudado efectivamente a resolver 12 casos de personas desaparecidas. Había preservado historias orales de 38 familias y había documentado tradiciones locales que de otra manera se habrían perdido. Pero también había sido usado para manipular 4 elecciones locales, para chantajear a 2 funcionarios públicos y para espiar sistemáticamente a cualquier persona que mostrara signos de querer. Mudarse del pueblo. La Universidad Estatal implementó el protocolo de Helena con modificaciones adicionales que garantizaban aún más transparencia. Cada familia recibió una copia completa de toda la información que existía sobre ellos. La mayoría de las personas decidieron mantener sus archivos como parte del registro histórico del pueblo, pero ahora lo hacían por elección propia, no por manipulación. Ann Sarah Winters y John Patterson enfrentaron investigaciones por abuso de información privada. Michael Torres y Elizabeth Hartwell fueron reconocidos públicamente por su trabajo de protección durante los años de transición. Ann Margaret Chun decidió jubilarse anticipadamente, diciendo que había cumplido su promesa a Helena y que era tiempo de que una nueva generación tomara control de la biblioteca. Y yo finalmente pude trabajar como el archivista que siempre creí que era, pero ahora con la tranquilidad de saber que cada documento que manejaba tenía un propósito genuino de preservación. No di control. 6 meses después de la transferencia, recibí una carta. El remitente no tenía nombre, pero reconocí inmediatamente la letra elegante. David, has hecho lo correcto. El peso que llevaron tu abuelo, tu padre y yo finalmente ha terminado contigo. Ravenmoor es libre. Y tú también. Gracias por ser el hombre que esperábamos que fueras. Con amor, tu tía Helena. No había dirección de retorno, pero en el sobre había una fotografía reciente de una mujer mayor sonriendo en lo que parecía ser un jardín lleno de flores. En la parte posterior, una sola línea: viviendo finalmente mi propia vida. Helena Morrison no había desaparecido. Había elegido vivir libre del peso de los secretos que había cargado durante tantos años. Y ahora, gracias a la decisión que tomé, yo también podía hacer lo mismo. El Expedient 14 ahora forma parte de la colección pública de historia local de la universidad. Los 38 documentos que una vez fueron un secreto mortal, ahora son estudiados por historiadores, que investigan cómo las pequeñas comunidades gestionan la preservación de su memoria colectiva. Pero hay una cosa que nunca incluí en la transferencia. En mi casa, en una caja de seguridad, guardo la grabación original de Helena y la última carta que me envió, no como secretos, sino como recuerdos de una tía que nunca conocí en persona, pero que me enseñó la lección más importante de mi vida: que la verdadera preservación de la historia no se trata de controlar el presente, sino de liberar el futuro. Cada mañana, cuando llego a la biblioteca y veo a las personas consultando libremente los registros que una vez fueron herramientas de manipulación, sé que tomé la decisión correcta. Ravenmoor finalmente es lo que siempre debió ser: un pueblo con una historia rica y compleja, pero también con un futuro que sus habitantes pueden escribir por sí mismos. Y yo soy lo que siempre quise ser: un archivista de verdad, guardian de memorias, no de secretos. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Hay más misterios esperando en los archivos del mundo, historias de familias que cargaron secretos durante generaciones, de decisiones que cambiaron el curso de comunidades enteras. La diferencia es que ahora, cuando las descubro, las comparto con la luz del día, no con las sombras del control.
Si alguna vez te encuentras con un expediente que parece demasiado grueso para su numeración, con documentos que no deberían existir, según los registros oficiales, recuerda mi historia. A veces, la verdad más importante no está en lo que se preserva, sino en lo que se libera.